Entonces para hoy lo que queremos tener es un número fraccionario, y los números fraccionarios vemos que tienen numerador y denominador. Esta es la manera como nosotros concebimos un número fraccionario. Ahí está. Un denominador, un numerador y un denominador, y a esto le llamamos un número fraccionario. Por supuesto, si nosotros comenzamos a pensar en cuáles son las reglas que operan sobre estos números fraccionarios, entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginar que inicialmente queremos instrumentar los números fraccionarios y una de sus operaciones, que sea, por ejemplo, la suma. Lo voy a poner ahorita con un caso genérico y ya después lo vamos modificando. Sea, por ejemplo, un número como un medio, al cual le queremos sumar algo así como 3 cuartos. 3 cuartos, ahora pongamos los adornos. Entonces esto va a ir así, este es fracción, esta es fracción, y aquí va el signo de más. ¿A qué va a ser igual esto que está aquí? Bueno, pues según lo que nosotros sabemos, como no son el mismo denominador, tendría que ser, según las operaciones que a mí me enseñaron en la escuela, digo, igual ustedes ya les enseñaron a hacer las fracciones de otra manera, la manera más genérica podría ser simplemente multiplicar 1 por 4, 1 por 4, y a eso le voy a sumar 3 por 2, 3 por 2, y allá abajo en el denominador voy a tener de manera genérica 2 por 4. Picos más, picos menos, esta sería la solución que a mí me habrían dicho. Entonces aplico una regla cruzada, este por este se multiplica, este por este se multiplica, y luego se multiplican los dos que se encuentran abajo, y esto me va a dar el resultado. ¿Sale? De manera genérica, yo voy a decir que si tengo el numerador 1, el denominador 1, el numerador 2 y el denominador 2, el resultado de esta operación va a ser numerador por numerador 1, denominador 2, numerador 2, denominador 1, y la multiplicación de ambos denominadores. Esto es lo que yo quiero mostrar en pantalla, y esto es lo que yo quiero que en el ejemplo de hoy realizamos. Un nuevo tipo de dato, al cual vamos a llamar número racional, que sea capaz de representar una fracción y de realizar operaciones con fracciones, de manera que el resultado me lo dé fraccionario. Con un poquitito de suerte, alguien podría amablemente diseñar el método para minimizar la expresión que nos resulte, y de esta manera ya tener algo mucho más integrado, mucho más bonito, para que en cuanto yo realice una operación, esta se le presente al usuario de manera ya reducida. Ahorita me va a salir así la multiplicación en crudo, tal como me aparezca al terminar de realizar estas operaciones. Va a hacer que mi denominador y mis numeradores crezcan mucho, sobre todo si hago operaciones continuas. Ahora, cuando yo vea esto, pues qué es realmente lo que yo quiero, cómo lo quiero trabajar. De entrada, por ejemplo, si yo quiero pensar en que este es un racional y este es otro racional, y este va a ser el resultado de los mismos, pues probablemente quiera yo declarar 3 variables. Voy a tener la variable del tipo de dato racional, y voy a declarar el racional 1, el racional 2 y el racional 3, o el racional resultado, para ponerle todavía un mejor nombre con su respectivo punto y coma. Esta es la manera como yo quiero declarar esas variables. Una vez que yo haya declarado estas variables, entonces, pues lo correcto sería decir RR es igual a R1 más R2. Bueno, no es cierto, habría primero que leerlos. Entonces, probablemente R1 lea el valor de su numerador. Aquí le mandamos el valor del numerador. Luego acá a R1 le leemos su denominador. Su denominador va a ser un 2. R2 leería el valor de su numerador, que sería un 3. Y luego R2 leería el valor de su denominador, que sería un 4. Y una vez que yo haya realizado la lectura de todos estos valores, entonces procedo a realizar la operación que me interesa, que en este caso es la suma. Por lo tanto, yo diría, qué cosa tan tremenda. Lo correcto sería dejar el resultado aquí, en RR, que es la variable que yo estoy poniendo como resultado. Sin embargo, antes de llegar a ese punto en el cual yo a RR le almacene los valores que tiene la suma de R1 más R2,
voy a hacer un truco que no me gusta, pero que es necesario con fines 100% didácticos. Una vez que entendamos cómo funciona este negocio y que ya lo tengamos súper claro, entonces hago el sin quite me quito y ya lo entregamos hacia ella. Así que, como una primera aproximación, lo que voy a hacer es que voy a hacer la suma de R1 y le voy a sumar R2. Esto es lo que quiero hacer, ¿sale? Y el resultado lo voy a almacenar ahí mismo, en R1, ¿sale? Es decir, yo voy a tener un medio más 3/4, voy a realizar la operación y este resultado que está aquí va a planchar, va a sustituir los valores que yo tenga dentro del objeto R1 y ahí es donde va a quedar el resultado. De tal manera que al final yo a R1 le voy a poder decir, a ver, muéstrame tus valores y me debe de entregar el resultado de las operaciones que yo estoy realizando. Esta es la primera versión de la interfaz que yo quiero sobre estos números, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí dudas sobre lo que quiero realizar? No, profe. No, profe. ¿Los demás? Profe, una pregunta. Entonces, usted, el RR, ahorita lo que va a hacer es guardar el resultado en R1, Así es, ¿verdad? el resultado lo voy a guardar en R1, RR lo voy a dejar para una segunda versión, ¿sale? Que me quede más bonito. Ok. Ujú. Va. Entonces, en esta primera versión no lo voy a usar. Profe, una pregunta. ¿Por qué estamos utilizando, bueno, por qué se le está sumando R2? Porque eso es lo que esa es la operación que queremos dentro de los retos relacionales. Yo quiero crear un tipo de dato. Yo sé que ningún lenguaje de programación proporciona lenguajes fraccionarios y sin embargo son útiles. Por muchas razones manejar los fraccionarios como fraccionarios son útiles. Por lo tanto, yo estoy creando el nuevo tipo de dato para manejar numerador y denominador así separados. No que esto sea un punto 5 y no que esto sea un punto 75. No me interesa por muchas razones. Entonces, yo aquí solamente estoy instrumentando una de las operaciones posibles. Sé que un racional puede tener suma, resta, multiplicación, división y algunas otras operaciones más. Al menos las operaciones aritméticas básicas son las que yo debería de proporcionar. Y ahorita, como primera aproximación, pues estoy únicamente proporcionando la operación suma. Entonces, estoy sumando este objeto que voy a tener aquí con este objeto que tengo acá a fin de obtener esto que está aquí, que va a ser el resultado total de mi operación. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Ok, sí. Ok. Gracias. ¿Dudas? Voy a tomar entonces este que es mi programa cliente. Pero todavía no puedo. Todavía no puedo. Control C. Hacer eso. Ya creé aquí la clase racional, pero aquí es donde voy a instrumentar la clase racional. Entonces voy a crear acá una nueva clase Java Class que se va a llamar main fracción. Así la vamos a llamar. Finalizar. Ya está. Y aquí vamos a crear nuestro main. Ok, entonces vamos a ponerle public static void main string corchetes args llave, y ahí dentro vamos a meter esto que está aquí. Obviamente se está quejando amargamente porque de entrada no existen ninguna de estas operaciones. Existe la clase, no tiene nada, no hace nada, y no existe ninguna de las operaciones. Por eso se está quejando amargamente. Así que pues comencemos a trabajar en el objeto de tipo racional para hacer que esta interfaz de cliente, y así es como le voy a llamar, interfaz de cliente, comience a trabajar y a hacer lo que yo deseo. Ok, entonces una vez que yo estoy aquí en la clase racional, debo de comenzar a preguntarme. Vamos a ver. ¿Cuál es el conocimiento que va a tener la clase racional? ¿Cuáles son los datos con los que cuenta la clase racional que le pertenecen a la clase como objeto? A ver, entonces,
En función de lo que ya sabemos, que constituye un número fraccionario, ¿qué es lo que constituye un número fraccionario? El numerador y el denominador. Correctísimo. Entonces, ¿de qué tipo los ponemos? Tipo entero. Por supuesto, entero, y entonces aquí ponemos numerador y aquí ponemos integer denominador. En la sesión pasada, yo estuve platicando el tema de que, pues, evidentemente, si estas son nuestras variables, nosotros debemos contar con métodos para acceder a estos datos. Necesito, a todas luces, un método que valide la información del numerador y un método que valide la información del denominador. ¿Sale? Es decir, cuando yo meta información ahí, tienen que tener ciertas reglas para que asegurar que siempre tenga un valor correcto. De entrada, ¿cuál es la regla que vemos que tendrían que cubrir los números racionales? Cuando yo asigne qué, tiene que valer qué. El denominador tiene que ser diferente de 0. Correctísimo. Por lo tanto, aquí yo tengo que tener claro que mi reglita para la asignación del denominador debe de ser: puedes asignar lo que quieras, excepto el valor de 0, porque 0 me da indeterminación y por lo tanto no es un valor válido, no forma un racional consistente hacer una cosa como esa. Entonces, en virtud de lo cual voy a hacer lo siguiente. De entrada vamos a decir que tengo una función que es pública, porque es la que me va a dar acceso a los métodos de clase, que me va a regresar algo a lo que yo estoy asignando, no me regresa nada. ¿Cómo sé que no me regresa nada? Porque yo aquí en el programa main no estoy diciendo, por ejemplo, y es igual a esto. Cuando yo tengo una variable y una asignación, significa que la función me debe regresar un valor. ¿Y de qué tipo? Pues del tipo especificado por la variable que tengo aquí enfrente. Si yo en su lugar puedo escribir la invocación sin tener que asignar nada, pues entonces yo sé que estoy regresando un void. Por eso lo puedo afirmar con esa soltura. Entonces, tengo... Profe. Dígame. Entonces, precisamente cuando quisimos regresar en el ejemplo anterior de hacer retorna un día, por eso era un int Correcto. en lugar de un void. Correcto. Por ejemplo, aquí nada más son asignaciones. Pero estás de acuerdo que en algún momento yo necesito recuperar los valores. Si yo necesito recuperar los valores y aquí, por ejemplo, decir cualquier cosa, integer mi numerador va a ser igual a lo que tenga R1 punto obtener el numerador paréntesis, yo aquí puedo ver que como el método, este método necesita recuperar un valor y me lo va a entregar aquí, entonces yo digo, este método no es un void, este método es un int. Lo que tengo que poner aquí en su firma del método es la palabra int, porque es lo que yo claramente veo que me está requiriendo el proceso, el programa cliente, que me entregue. ¿Sale? Entonces, ustedes simplemente examinen. ¿Está entregando algo? No, es un void, ya. Dejamos de pensarlo ahorita. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo así. Ya está. Entonces es un void. Ahora, voy a acceder a la variable num. Y probablemente, pues aquí yo ya la regué, ¿verdad? Porque le puse directamente num. Y a lo mejor no me lo acepta. O sí me lo aceptará. Averigüémoslo. Le voy a poner num. Y le voy a poner paréntesis. Y luego le pongo llavecito sí. Sorpresa. Sí me aceptó el nombre de la función. Aquí pasa una cosa muy curiosa. En los lenguajes de programación normales, estándares, yo no puedo declarar una variable dos veces. Y menos puedo declarar una variable que se llame igual que una función. Aquí podemos observar que no hay ningún problema. Mi método se llama numerador y mi variable se llama numerador. Y el compilador no se va a hacer pelotas. Tan no se hace pelotas que acá, bueno, esto es porque no he compilado, por eso todavía no se ha enterado, pero en cuanto compile va a dejar de marcar ese error. Bueno, según yo lo va a dejar de marcar, vamos a ver. Me va a marcar errores por todo lo demás. Es que no ha declarado el objeto, ¿sí? Sí, no le he pedido memoria. Eso es por lo que se está quejando. Es que está diciendo que espera un entero y yo acá todavía no he declarado aquí el entero. Ok, entero, mi numerador. Ahí está. Y vamos a ver si con eso ya deja de quejarse. Y R1 va a ser igual a nueva memoria para un racional, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Listo.
ya no se quejó, ya me lo aceptó como algo perfectamente válido, que yo invoque a la función num, que va a recibir una variable para almacenar el valor de num. ¿Y a poco sí? De verdad. Sí, mira, le pongo num, es igual a mi num booticom. Y como vemos, no se queja en lo más mínimo y reconoce perfectamente bien que esta es una función. Lo sé porque lo veo en negritas de color negro. Sé que esta es la variable del objeto y lo sé porque acá lo veo verde. Y de hecho ahorita está resaltando tanto el uso aquí como la declaración de la variable acá. Y sé que esta es mi variable local. Bueno, me la muestro con un color y una tipografía completamente distinta. De manera que tan solo el ambiente es perfectamente capaz de reconocer de qué estamos hablando aquí. No hay ningún problema. Ahora, insisto, Java no usa esto como un estándar. Java usa otra manera de nombrar a las funciones que dan valores y nombrar a las funciones que retornan valores. En particular, las variables de clase. Sin embargo, yo estoy aquí usando Java como pretexto para mostrar programación orientada a objetos y les muestro cosas que tanto Java como otros lenguajes permiten. Y en otros lenguajes no tienen esa clase de estándares para nombrar los métodos que asignan y los métodos que recuperan, y por lo tanto se pueden encontrar esta clase de cosas. Así que como se lo pueden encontrar en otro lado, yo vengo y como Java me lo permite, se los muestro para que tengan un conocimiento más genérico sobre cómo podrían encontrarse esta clase de cosas allá afuera, en el mundo real. Voy a hacer de una vez el asignador. Para el denominador también sería un void. El método se llama den. Recibe un entero y voy a hacer aquí mi denominador. Y luego acá le pongo llave. Y aquí vamos a decir que el denominador va a ser igual a lo que tenga mi denominador. Punto y coma. Listo. Pero yo todavía podría complicar esto más, ¿eh? Bueno, ¿lo complico? No, ahorita lo dejo así y terminando el primer ejemplo y que lo veamos correr, lo complico más para que sea más bonito, más enredado mi ejemplo, más como cosas que ustedes pueden encontrar, hechas por otros programadores, que se puedan encontrar allá afuera en la calle. Entonces, estos dos métodos son los de asignación. ¿Ahora qué necesito? Pero no he puesto la regla. Ok. El método que tiene regla es el del denominador. Y quedamos que la regla dice: tú vas a realizar la asignación si y solo si el dato que te están proporcionando es diferente de 0. Por lo tanto, aquí tiene que haber un if que diga: si mi denominador es diferente de 0, entonces te permito realizar la asignación. Y igual que en la ocasión anterior, yo tengo que determinar qué debo de hacer si no me convence el valor. Puedo no hacer nada y dejar el valor que tenga, o puedo asignarle un valor por default. Sea cual sea la decisión que yo tome, pues debo de tener claro que va a impactar a todo lo demás. Por ejemplo, si el resultado de aquí es una operación, es el resultado de una operación como una suma, una resta, alguna cosa, pues yo debería de inmediatamente hacer que brinque la alerta de que, ¿sabes qué? El resultado está erróneo y están intentando asignar el denominador, y eso está incorrecto. Están intentando asignar un 0 al denominador y eso me va a dar una indeterminación. No debería. O bien, si yo decido aquí asignar de que, ¿sabes qué? Pues no va a ser un 0, es lo más cercano, y porque a mí se me antoja es un 1 y le asigno forzosamente el 1, eso lo decides tú. Y eso es tu criterio de diseño. Pero insisto, debes de ser muy consciente que lo que sea que decidas aquí va a afectar el funcionamiento completo de la clase. Y eso puede tener repercusiones tremendas en el desarrollo del software que se haga con tus objetos. Recién estaba viendo un video en donde platicaban sobre los emuladores. Sabemos que hoy por hoy están súper de moda los emuladores para sistemas operativos antiguos, para hacer una cosa llamada virtualización. Entonces, como está de moda la virtualización, en la cual yo tengo muchos sistemas operativos instalados en el mismo equipo, a fin de garantizar que el software que yo desarrolle es compatible con versiones anteriores, estaba yo escuchando de manera muy divertida, por cierto, que cuando yo desarrollo un emulador, los emuladores inclusive tienen especificados ciertos bugs que tienen que existir dentro del sistema operativo.
De tal manera que cuando yo trabaje bajo ciertas circunstancias, yo pueda replicar inclusive los errores que se tenían en esas versiones del sistema operativo o del software cualquiera. De tal manera que existen errores que se han venido arrastrando, no porque no se hayan detectado, sino simplemente porque la versión cuando salió funcionaba de esa manera con todo y el bug, y por si acaso alguien hubiera basado su software en el bug existente, todavía hoy puedan funcionar. Bueno, cosas así suceden en esta clase de decisiones. Si yo decido que cuando tenga un 0 yo voy a asignar un 1 y así lo dejo, voy a comenzar a construir primero mi clase. Esta clase no tiene mayor problema. Pero una vez que tenga esto, vamos a imaginar que yo comienzo a desarrollar software de simulación o videojuegos o el software que ustedes gusten y manden. Y voy a comenzar a construir sobre estos cimientos. Cuando ya tenga yo miles o millones de líneas basadas en esta clase, hacer un cambio menor, como decir, híjoles, ya me arrepentí, mejor que no haga nada y que no asigne el 1, porque acabo de detectar que bajo ciertas circunstancias se está generando una determinación, y en vez de lanzarla, simplemente me asigne el 1, nunca me informa del asunto y comienza a realizar cálculos erróneos. En vez de simplemente romper la ejecución o de no hacer nada y avisarme por otros medios. Como el programa trata de mantenerse políticamente correcto en todo momento, estas son decisiones que yo estoy tomando sobre el comportamiento del objeto, y pueden ser acertadas o pueden no ser acertadas. ¿Qué es lo mejor? Eso, la verdad es que solamente la experiencia que ustedes vayan adquiriendo conforme vayan desarrollando software, les va a ir diciendo qué cosas podrían ser menos riesgosas a la hora de desarrollar software. Yo ahorita decido que no quiero asignar nada y que se conserve el valor que tenga previamente. Ok. Shalala, shalala, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? El recuperador de datos. Entonces ahí va a ser el public. Digo, no está aquí en mi clase cliente, y ese es un error. Yo debí haber puesto aquí dentro de mi clase cliente cómo recuperar los valores. Pero pues bueno, esto regresa un entero. El método es el numerador. Y ahí está. ¿Qué debe de hacer esto? Nada. Algo tan simple como regresar el numerador de esta manera. Y luego acá, public, integer, denominador. Y esto lo que hace es que regresa el denominador. De esta manera. Ahora, todavía está peor el asunto. Y ya la regué. No, sí. Mi temario sí dice que tengo que ver este tema. Bueno, pues de una vez aprovecho para hacer el énfasis en este asunto. Yo ya tenía una función que se llama numerador. Y ahora acá estoy poniendo otra función que se llama numerador. Y podemos observar que no me marca errores. Yo ya tenía una que se llama denominador. Y acá tengo otra que se llama denominador. Y no me marca errores de ningún tipo. En la programación tradicional yo no podía tener dos métodos, dos funciones que se llamaran exactamente igual. Y aquí sin problema lo estoy teniendo. Dos métodos que se llaman igual y encima una variable que se llama exactamente igual. Esto ya comienza a ser escandalosamente raro. ¿Sale? Y luego el método que me está faltando, el único que me está marcando error en este... Ah, no es cierto, tengo dos. La suma y el muestra. Bien. Como una buena política de diseño, yo suelo decir que no es bueno escribir todo el código de un golpe y porrazo. Aquí yo ya escribí veintitantas líneas y el main no cuenta. De hecho, tan no cuenta que me lo voy a volar. Veintitantas líneas y no he verificado que esto funcione adecuadamente. Así que lo correcto es que yo acá haga lo necesario para que pueda yo comenzar a probar el programa tal como lo tengo y asegurarme que esto funciona conforme lo que yo espero. Esto es lo que ya funciona, la asignación de números, y ahorita ponemos la recuperación de los mismos. Printf r1 punto numerador, ahí está, más, vamos a poner la diagonalcita y luego más r1 punto el denominador, ahí está. Y luego voy a hacer lo mismo pero para R2.
y R2, así. Shalala, le doy play. Y vemos que dice que el primera fracción está almacenando 1/2 y la segunda fracción está almacenando 3/4. ¿Sale? Y aquí hasta aquí, pues ya cada uno tiene su propio numerador y su propio denominador y los está manejando correctamente. Ahorita, por supuesto, él muestra lo que tiene que hacer es esto mismo de una manera más elegante. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Cómo no se confunde la computadora? Porque sabe en qué objeto está parado. Tú por eso estás utilizando aquí el nombre de la variable en la cual vas a estar trabajando. Lo voy a ejecutar pasito a pasito. No sé por qué está marcando ese error. Pero bueno. Ok, acá le decimos F8, F8 y aquí voy a comenzar a trabajar de la siguiente manera. Le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a darle F7 para que entre aquí al numerador. Y sobre todo, cuando yo estoy haciendo esto... ¡Ay, no activé! ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ahí está. Cuando yo estoy parado sobre R1, en primer lugar, que este es quien va a realizar la llamada, de entrada, aquí dice, ¿sabes qué? R1 es un número racional. Y el número racional contiene estos valores. Inicialmente tiene su propio valor 0, y sabe que está almacenado en el bloque de memoria 88. De tal manera que cuando yo realice la acción de entrar al método F7, no se confunde porque sabe que está parado sobre el método, sobre el bloque de memoria número 88 y dice, este objeto es el que está en la zona de memoria 88. De tal manera que cuando yo lo amplío, sé que estas dos variables tienen que ver con el bloque de memoria 88. Entonces, aquí me estoy recibiendo el valor de 1 y ese valor de 1 queda asignado al numerador del bloque de memoria 88. Le doy F7 y ya quedó asignado. ¿Sale? Acá está. Se regresa, termina. Una vez más, estoy parado en el objeto R1. El objeto R1 también vive en el bloque de memoria 88, mientras que R2 vive en el 89. Como estoy parado en R1, sabe que me tengo que mover al bloque 88, le doy F7 y aquí entra el denominador y pregunta, bueno, el denominador vale 2. Y si vale 2, pregunto, ¿es diferente de 0? No, pues fíjate que sí es diferente de 0. Vale, entonces entro, lo asigno y vemos que aquí ya tiene el 2. ¿Sale? Cuando salimos, vemos que las variables asignadas en R1 del bloque 88 son 1 y 2, mientras que R2, que no lo hemos tocado, siguen manteniéndose con el valor de 0. Es hasta acá donde yo ahora sí explícitamente estoy invocando al R2, el cual vive en el bloque de memoria 89, sabe que estas dos variables que son las que están ligadas a este bloque de memoria tienen el valor de 0. Y por lo tanto, cuando yo le dé el F7, sabe que aquí estamos entrando a la zona del bloque de memoria 89, en donde ambas variables tienen el 00. Asignamos el valor correspondiente, ya vemos que aquí tiene el 3 en el numerador, termina, ahora invocamos al denominador, F7, el denominador es diferente de 0, queda asignado y ya queda asignado el valor de 4 en el bloque de memoria 89. Sale y ahora sí, cada una de las variables tiene su propio conjunto de variables, cada uno de ellos con su propio valor. ¿Sale? Para cuando llegamos a este punto en el cual yo necesito imprimir, una vez más, yo estoy especificando claramente a qué objeto me estoy refiriendo. Primero al objeto R1 numerador y cuando invoca el denominador también es R1. El R1 es el que vive en el bloque 88. Voy a ver que cuando le dé F7, híjoles, no sé a dónde me va a llamar. Como no sé a dónde me va a llamar, entonces mejor pongo aquí un punto de ruptura y un punto de ruptura. Ahí está. Me regreso al principal y aquí le doy F5.
Y digo, no sé a dónde me va a realizar la invocación porque también va a llamar a print. Entonces es probable que si le doy F7 me mande directo hasta print. Y no quiero eso. Entonces nada más le voy a decir que ejecute F5, se va a detener. Como estoy parado en RNUM, en R1, entonces sabe aquí en las variables que ya se escondieron. Sabe que el valor de esta variable es la que corresponde a RNUM. Y como es la que corresponde a RNUM, va a trabajar con ese valor. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dame el valor. Dame el valor. No quiere. Pero lo está haciendo sobre sobre RNUM. Aquí está sobre el denominador. Ya tampoco quiso. Y luego F5. Y luego entra pero a R2. R2 sale. Y felizmente el programa finaliza. Ok, ¿dudas? O sea que no se confunde por por la definición de los métodos. O sea, en el primero, y creo que fue un int, ¿no? En donde introducimos. Ah, te referías a cómo es que no se confunde aquí entre esta llamada y esta llamada. Ajá, sí. Ok. Sí, o sea, cómo no se confunde. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre este método y este método? Ah, pues constituye precisamente el argumento. Aunque ambos se llaman exactamente igual. Aunque ambos se llamen exactamente igual, este se llama numerador. Este tiene un argumento que es entero, mientras que este no tiene ninguno. Cuando yo realizo la invocación, o lo invoco con argumentos, o lo invoco sin argumentos. Entonces el compilador dice, a ver, ¿cuál es la firma? ¿Cuál es la descripción del método que me están invocando? Bueno, de entrada, aquí yo no veo que esté regresando nada. Y lo más importante, aquí hay un argumento. Y además es entero. Ah, ok, perfecto. Pues entonces busco un método que se llame numerador, que tenga un argumento entero. Y ese es el que tengo que llamar. Viene aquí a su lista, que podemos observarlo de este lado. Aquí en la lista de argumentos, en la lista de las cosas que le pertenecen al método racional, podemos ver que tiene dos entradas. El denominador integer y el denominador vacío que regresa a un integer, que son cosas completamente diferentes. ¿Sale? Entonces viene, analiza esta lista y dice, ¿a cuál se parece la invocación que me están mandando? No, pues se parece a esta. Ah, pues entonces este es el que tengo que llamar. Viene, toma este valor y aquí es donde comienza a trabajar y comienza a ejecutar las instrucciones que se encuentre dentro de esa función. ¿Vale? ¿Dudas? Efectivamente, el nombre de este mecanismo dentro de los objetos es sobrecarga de los métodos. Se dice que cuando una función, cuando un método tiene el mismo nombre que otro y solamente difiere por argumentos, se dice que la función está sobrecargada, que el método está sobrecargada. ¿Qué pasa si no se le pone integer en esos argumentos? Vamos a imaginar que yo aquí en vez de mandar un 1, mando una cadena. Lo que me va a decir, pues ¿qué crees? Oye, pues está muy chido que lo mandes llamar, pero yo no encuentro ningún método que reciba un string y no encuentro la manera de convertirlo en un entero. No sé de qué me estés hablando, ¿sale? Yo solo conozco un método num que recibe enteros. Oye, y si en vez entonces de ponerle un 1, digamos que le ponemos 1.5, ¿qué sucede? Pues sucede exactamente lo mismo. Me dice, no tengo la más remota idea de qué me estás hablando, porque aquí de entrada hay una pérdida en la precisión del método, de manera que yo double no lo puedo convertir a int, o lo puedo convertir, pero vas a perder datos. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres hacer? Entonces, siempre está checando qué tipo de datos es el que está involucrado para saber a quién o de qué manera lo tengo que llamar. Peor tantito, si pongo un 1 y también pongo un 2, porque a lo mejor yo me confundí y estoy pensando que aquí se proporcionan ambos valores, lo que esta cosa me va a decir es, no, ¿qué crees? No existe ningún método compatible, o al menos yo no encuentro nada parecido a numerador entero, y eso es lo que me está diciendo.
No existe un método aplicable para entero, entero. Tú me estás proponiendo ahí dos enteros. Yo ya busqué en la lista de argumentos y lo más parecido es numerador entero. Pero difieren en longitud y a mí me parece que esto no es lo que tú quieres hacer. Así que mejor revísale qué es exactamente lo que tú deseas realizar. ¿Vale? Profe, se declara public int. Cuando vamos a recuperar el valor que almacena una variable, si la variable a la donde vas a asignar es un entero, sí. Si no, es el tipo de dato en particular. Por ejemplo, si yo aquí podría meter un método que se llame valor flotante. Toma el numerador, lo divide entre el denominador y entrega el resultado. Y ese valor no es entero, ese valor puede ser un flotante. Por lo tanto, si yo sé que se va a asignar a un flotante, es decir, si tú quieres decir valor flotante es igual a R1 punto convierte a double, ¿así? Vamos a imaginar double. Ya está. Ahí está. Si yo quisiera hacer ese método, pues es claro que la división del numerador entre el denominador me va a dar un flotante y por lo tanto este valor tiene que ser flotante. Entonces cuando yo declare este método, tengo que declararlo como public float, convierte flotante, paréntesis, paréntesis. ¿Sale? ¿Qué va a determinarlo? Pues lo va a determinar cómo lo quieres usar. ¿Dudas? Profe, ahí cuando lo convierte en flotante, esa f, bueno, ese nombre de variable también se tiene que declarar como flotante. Sí, claro. Y se declara ¿cómo se dice? En la interfaz cliente, por así decirlo. Sí, sí. Mira, por ejemplo, esto es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Declaro la variable double y entonces quiero hacer esto. Eso significaría que yo este método lo tendría que declarar así. De entrada, como forma parte de la interfaz, lo tengo que hacer público. Luego, me están diciendo que es un flotante, bueno, más bien es un double. Entonces le pongo double, el nombre del método, la lista de argumentos y esta sería la manera correcta de hacerlo. Por supuesto, si estoy diciendo que regresa algo, pues tiene que regresar algo, ¿no? Ahí está, bueno, ya para hacerlo completo, total. Numerador entre denominador. Solo que esto no va a jalar porque aquí tengo entero entre entero y el resultado no me va a dar un valor flotante. Entero entre entero va a ser un entero y la división es entera y aquí no está jalando. Les queda a ustedes como tarea descubrir qué tienen que hacer para que aquí efectivamente les regrese un double. Es algo trivial, pero de todos modos se los dejo ahí para que lo piensen, ¿sale? Pero bueno, esta sería más o menos la idea. La división del numerador entre el denominador me debería de dar un valor doble y ese es el que tienen que regresar. ¿Dudas? Y chéquense que el compilador no se queja, ¿eh? Les dice, sí, claro, eso es lo que quieres hacer, eso hago, punto. Pero les va a entregar un valor incorrecto. Ok, ¿dudas? Para convertir de un valor a otro, se pone primero entre paréntesis el valor y después la variable. ¿Sí? Bueno, el tipo de valor. El tipo de valor, sí. Ah, ok. Ok, ahora, he repetido mucho que esta no es, digo, el método ya, este método ya jaló, ya en realidad está funcionando prácticamente lo que nosotros queríamos. Lo único que me falta hacer es la suma, lo cual voy a hacer ahorita rápidamente. Pero esta no es la manera como Java recomienda hacer las cosas. Java no recomienda que yo utilice el mismo nombre para la función que recupera y para la función, bueno, esta es la que asigna y esta es la que recupera. Java dice, no, esa no es la manera correcta de hacerlo. Si tú quieres hacerlo conforme a las convenciones que yo Java sugiero, todas las funciones que establecen valores de las variables que le pertenecen al objeto deben tener el prefijo set. Y utilizamos después notación de camello, así. De tal manera que aquí, como establece el valor del numerador, su nombre correcto debería ser set numerador. Y como es la función que recupera el valor de la variable de la clase, debe de llamarse get. Así. Ese es el nombre correcto que sugiere Java que nosotros usemos. Lo mismo acá, este es el que establece, debería llamarse set.
setDenominador, y este, como lo recupera, debería llamarse getDenominador, ¿sale? Esta sería la manera correcta conforme lo que Java establece, como lo que Java sugiere para los nombres de estos métodos. Claro, el pequeño problema es que yo aquí ya le cambié el nombre y acá no quedaron cambiados los nombres, y obviamente ya disparó todas las alertas porque dice, oye, pues no sé de qué me estés hablando, esos métodos no existen. Entonces, el ambiente, y esto ya es cosa del ambiente, no es cosa de Java, me proporciona otra manera de realizar ese nombrado que acabo de realizar. Y esto es de la siguiente manera. Si yo quiero cambiarle un nombre a un método, podría optar por hacer lo siguiente. Le hago clic aquí en el ambiente, y esto funciona para NetBeans o para cualquier otro. Le doy botón derecho y hay una opción que se llama refactorizar. Aquí en refactorizar tengo la opción de renombrar, y entonces ya aquí me pregunta, ok, hoy se llama numerador, ¿cómo quieres que se llame ahora? Set numerador, ¿sale? Le digo refactoriza, y ustedes dirán, pues hizo lo mismo, aquí le puso un setNum. Bueno, lo hizo muy inteligentemente porque le puso setNum aquí y no le puso setNum acá abajo. Pero lo divertido está en que cambiándolo aquí en la clase, lo cambió también aquí, en el cliente. En todos los lugares donde aparecía el uso del numerador, ya quedó modificado el nombre del método. Entonces yo aquí puedo poner también el numerador. Esta vez tomo este, le doy refactorizar, renombrar, y ahora este se va a llamar getNumerador, refactorizar, y voilà, queda cambiado aquí, y también queda cambiado en todos los lugares donde yo lo utilizo, que aquí es en este lugar y en este lugar. Entonces la refactorización utilizando la herramienta es bastante amable porque va a averiguar dónde lo estoy utilizando y de manera automática va y realiza todas las modificaciones que sean pertinentes. No sería igual si yo intentara, por ejemplo, cambiarlo diciendo, bueno, para el denominador, por ejemplo, si yo le digo edición, reemplazar, denominador, entonces aquí me dice, ¿qué quieres que yo encuentre en denominador? ¿Con qué lo quieres reemplazar? Con un set denominador. Es evidente que en todos los lugares donde está marcado en este color resaltado, se realizaría la sustitución. Y es claro que yo no quiero cambiarle el nombre al denominador, a la variable, ni tampoco quiero cambiárselo al getter, porque estaría todavía peor. Aquí también quedaría cambiado. Entonces, no, hacerlo vía un simple reemplazo no es una buena idea. Tengo que hacerlo vía una refactorización, como lo estoy mostrando aquí. Refactorizar, renombrar, ese es el set denominador, refactoriza, y finalmente me falta refactoriza, renombra, get denominador, de esta manera. Y ahora sí, ya quedó en todas partes conforme a lo que yo deseara. Pero todavía el ambiente lo puede hacer aún más amable para mí. Integer, vamos a imaginar que esto también es capaz de manejar un número entero, ¿sale? Punto y coma. Entonces, desde el momento en que yo creo la variable de clase, en este caso los enteros, yo podría decirle aquí, botón derecho, refactorizar, y una vez que refactorice, tiene una opción que dice encapsular los campos. Al encapsular los campos me dice, mira, tú tienes tres campos, numerador, denominador y la variable entero, y me dice, mira, si quieres puedo crear el get entero y el set entero. ¿Cómo ves? ¿Lo hago? Y yo le digo, sí, hombre, tú hazlo, total, ¿qué tanto significa eso? Y entonces puedo observar que cuando yo regreso, aquí ya tengo el get entero, el set entero, el get entero regresa el valor entero, y el set entero está asignando el valor entero a la variable entero de este objeto. Me falta ver esto. Ok, ahorita lo vemos. El único problema es que pues lo puso donde se le antojó la regalada gana, y pues yo no lo quería ahí, lo quería acá.
Ahí está. Entonces, de esa manera, el ambiente se encarga de realizar la encapsulación de los campos conforme al estándar de Java. Get para el método que recupera, set para el método que establece. Y de hecho, tienen hasta un nombre específico, como son escandalosamente comunes, tanto que por eso me los está sugiriendo, reciben el nombre genérico de funciones setters y funciones getters. Funciones que establecen, funciones que recuperan. Y la otra cosa que hizo automáticamente for me fue darle un tipo de acceso en específico. Yo no he estado etiquetando más que las funciones públicas. Pero acá está diciendo, oye, ¿qué crees? La variable, si es de clase, no puede ser pública. Porque aquí por default, al no ponerle nada, es como si yo estuviera diciendo que esta es pública. De hecho, tan es pública que en el primer ejemplo que hicimos, yo podía acceder directamente a la variable. Y eso es incorrecto, porque ya quedamos que los valores no deben ser accedidos por cualquiera. Y por lo tanto, aquí esta es la manera correcta de declararlas. De manera privada. Finalmente, yo acá tenía mi método que se llamaba entero. Con una función que se llama entero. De hecho, aquí yo le puedo poner entero. Ahí está. Y entonces resulta que tengo la variable de clase entero, la variable local entero y el método que se llama entero. ¡Oh, cosa tan tremenda! ¿Cómo diferencia entre el valor que recibo y el valor de la clase, el valor de la variable de clase? Ah, pues lo diferencia a través de este operador. Ese operador que en mi clase cliente yo lo veo como nombre de objeto punto nombre del campo. Aquí sucede lo mismo. ¿Cuál es este objeto? Pues donde estoy parado. ¿Cuánto vale? Pues no sé, la zona de memoria que me estén diciendo cuando me invocan. Y entonces en este objeto yo quiero que accedas a este campo que me pertenece a mí como clase. De esta manera logro desambiguar entre la variable local, la que solo existe entre este par de llaves que se llama entero, y esta variable, la verdecita, que le pertenece a la clase. Si yo no pusiera este this, yo dejaría de hablar de la variable de la clase y solamente estaría hablando de la variable que me proporcionan por la línea de argumentos. ¿Dudas? Profe, ¿es recomendable entonces declarar tantas cosas con el mismo nombre? No, por supuesto que no. Por eso mismo Java dice, no hagas eso. Es un revoltijo total. Tú tienes que ponerle setter, getter y tu variable. Y de esa manera nada se llama igual. Y si vas a utilizarlo aquí, que esto sí lo hace el ambiente, ponerle nombre local a la variable, pues utiliza el especificador this para que se quede claro que estás hablando de una cosa diferente. Yo, como ven en mis ejemplos, utilizo mejor la notación en español de mi. Le antecedo el nombre de mi variable, el prefijo mi a la variable, al nombre de la variable, y de esa manera yo ya sé que esta es la variable local y esta es la variable del objeto. No es recomendable que ustedes utilicen tanta ambigüedad porque el compilador no tiene ningún problema. Pero recordemos que yo no escribo para el compilador. Debo de escribir para el compilador y para el humano que va a leer el código. Porque si el humano no lo entiende, olvídenlo. Esto no va a funcionar. ¿Dudas? ¿Cuál es la diferencia entre private y protected? Cuando veamos herencia respondo esa pregunta porque ahorita estamos todavía muy lejos de eso. ¿Sale? ¿Dudas? Profesor. ¿Sí? En el coste ahorita los atributos, variables de la clase, los puso como private y antes estaban como público. ¿Cómo cambia eso? Que a la hora de que yo intente acá o en una clase cliente accederlo, me debería de marcar error. Ahorita no lo va a hacer. Bueno, creo yo que no lo va a hacer. R1 punto numerador es igual con 10. ¿Sí? Ya me marcó error. Y me dice, ¿qué crees? No puedes porque el numerador solamente es de acceso privado en la clase racional. Y eso es correcto, porque yo muy bonito me puse a hacer mi regla de que esto no es válido. Si yo no los hago private, déjenme regresarlo para que sea público otra vez. Aquí, como lo tenía yo. En el colmo de mi descuido, no le pongo la palabra privada para decirle, ese dato te pertenece y tú lo administras. ¿Qué sucede acá en el programa principal? Pasa que es válido. Mira, ya desapareció el error. Y como es válido, entonces el programa cliente puede asignarle un valor inválido.
Y entonces de nada sirvió poner mi función setDenominador que cuida el valor correcto del método, porque entonces desde afuera vienen, afectan el valor, yo no me entero, no estoy aplicando las reglas y todo puede volverse un caos total. En el momento en que el objeto se vuelve responsable de sus variables, dice, no, papá, a mí no me vas a hacer trampa. Tú, si quieres utilizar la variable, tienes que tener, únicamente puedes tener acceso a través del método que establece el valor. De manera que si tú por fuera intentas acceder al dato, definitivamente no puedes hacerlo porque no tienes permiso de acceso. Limita el acceso que tiene cualquier otro objeto, cualquier otra función, cualquier otro método que no pertenezca al objeto, limita el acceso a los datos y por lo tanto yo aseguro que las reglas van a quedar correctamente aplicadas. ¿Vale? ¿Dudas? O sea que ya en cualquier clase que nosotros creemos, sus atributos tienen que ser privados, ¿verdad? Sí, siempre. Ok. Bueno, Ok. siempre y cuando no haya herencia de por medio. Eso lo vamos a ver ya en 2 semanas, 3 semanas, porque se atraviesa Semana Santa. ¿Dudas? Profesor nos comentó que utiliza this para que no se confunda entre la variable de la clase y la variable que nada más está, bueno, no sé si se llama variable. Esta, la que ¿no? está registrando lo que, ajá. Sí, Lo que se porque está con el guardando. this yo ya digo, párate en este objeto y accede a la variable entero de este objeto. ¿Cuál es la variable entero de este objeto? Esta. No esta. Esta es la variable que le pertenece a la función. Recordemos que yo siempre les he dicho, las variables tienen nombre y apellido. Esta es diferente de esta porque esta se llama entero racional, mientras que esta se llama entero racional. Esta tiene 2 apellidos, le pertenece a este método. Por eso aquí, al decirle estoy diciendo, esta es la variable entero de este objeto que es el racional. Y se refiere a esta que está aquí. ¿Sale? Ok.